Hola a todos, iniciamos el webinar Plataformas de Diagnóstico de SARS-CoV-2, organizado en el marco del curso online sobre uso de test rápidos, una instancia de actualización educativa en línea con impacto directo en la práctica asistencial que estaremos desarrollando a partir del venidero 4 de agosto. Gracias a todos los profesionales y colegas que nos acompañan en esta transmisión. Agradecemos por la convocatoria a la Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica, a la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica y al Departamento de Laboratorio del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay. Mi nombre es Lea Aneiro y como parte del equipo de VIMED, me es muy grato presentarles a los panelistas en línea que nos acompañan hoy. Desde Madrid, España, el doctor Julio García, quien es profesor asociado de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, jefe de Servicio de Microbiología y coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en el Hospital Universitario La Paz. Muy buenas tardes, doctor Julio. Buenas tardes, Lea. Encantado. Muchísimas gracias por invitarme a este panel que me parece muy interesante y vamos a compartir muchas experiencias, seguro. Muchas gracias. También la bienvenida está conectada desde Montevideo, Uruguay, la doctora Raquel Ballesté, quien es profesora, directora del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Muy buenas tardes, doctora Ballesté. Buenas tardes, Lea. Muchas gracias por acompañarnos en la coordinación de este evento y que es todo un desafío para nosotros. Muchas gracias. También tenemos en línea al doctor Pablo López, profesor adjunto del Departamento de Laboratorio, del área de Inmunología y Biología Molecular, también del Hospital de Clínicas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por acompañarnos y esperemos compartir un poco estas experiencias que hemos tenido con respecto al diagnóstico de SARS-CoV-2. Y bueno, no por último, menos importante, la doctora Verónica Seija, también conectada desde Montevideo. Muy buenas tardes. Ella es profesora agregada del Departamento de Laboratorio, del área de Microbiología, también del Hospital de Clínicas. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un placer compartir con los colegas este webinar y bueno, bienvenidos a todos los que están conectados. Esperemos que sea una jornada provechosa para todos. Reitero la bienvenida para aquellos que en estos últimos minutos se están conectando. Antes de cederle la palabra a la doctora Ballesté, les comento que tienen habilitado un chat para preguntas y respuestas. Lo verán en la parte baja de su transmisión por Zoom. Les animamos a ingresar por allí aquellas interrogantes que con gusto los panelistas en línea les estarán dando devolución en el transcurso de este evento. Y por favor, en el chat que también tienen habilitado a nivel general, les agradecemos, nos posteen sus saludos, desde donde nos están viendo, y con mucho gusto también les estaremos dando devolución. Adelante, doctora Ballesté. Bueno, buenas tardes a todos. La bienvenida a este webinar, que esperamos que sea productiva para todos nosotros, porque la idea es compartir experiencias entre todos los presentes. La dinámica que vamos a hacer, vamos a comenzar dándole la palabra al profesor adjunto doctor Pablo López, quien nos va a hablar sobre todo de las plataformas moleculares para el diagnóstico de SARS-CoV-2, y nos va a marcar algunos conceptos de interpretación diagnóstica. Luego vamos a continuar con el doctor Julio García, que nos va a hablar del diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2, nos va a contar de toda su experiencia en España, y en el caso de él va a introducir otras herramientas para el diagnóstico, como son la detección de antígeno y de anticuerpos, y vamos a culminar con una tercera ponencia de la profesora agregada doctora Verónica Seija, quien va a presentar unos casos clínicos, y vamos a ir estableciendo allí entonces una discusión con preguntas y respuestas entre todos los participantes. O sea que bueno, vamos a comenzar entonces. Pablo, te damos la palabra. Okay.
Vamos para compartir pantalla. Ahí se ve bien. Bueno, voy a comenzar con esta primera exposición. Básicamente es transmitirles algunos conceptos generales de lo que son las plataformas de diagnóstico para la detección de SARS-CoV-2. Declaro, a ver si, ahí, no tengo conflictos de intereses. Y para transmitirles un poco el concepto de plataformas, creo que es importante, para mí es importante centrarnos en lo que fue en nuestro país, la evolución del número de test, y de alguna manera reflejar los cambios que tuvimos en los laboratorios diagnósticos con respecto a las plataformas. Sin duda, hubo una evolución en todo este periodo pandémico, tanto en la automatización, en la optimización de la logística. Tuvimos momentos muy erráticos en cuanto a la disponibilidad de insumos. También se variaron un poco, hubieron cambios en las estrategias diagnósticas que tuvieron un impacto en la cantidad de test que se hacían en el país, así como una capacitación paulatina de los recursos humanos desde el comienzo de la pandemia hasta ahora. Sin duda, para nosotros hubo un cambio muy significativo en la disponibilidad de las plataformas de diagnóstico molecular, específicamente en los laboratorios del país. Hablar de pandemia para nosotros implicó muchos cambios, una situación muy dinámica en todo este año anterior, a partir del 13 de marzo que comenzó para nosotros en Uruguay los primeros casos de identificación de COVID. Y sin duda tuvimos que tener una capacidad de adaptación a diferentes circunstancias que ocurrieron durante el mismo. La evolución en el número de pruebas en Uruguay de alguna manera refleja ese cambio en las plataformas diagnósticas del país, en la matriz, en la disponibilidad de ese equipamiento y de esas plataformas. El 13 de marzo marcó un inicio para nosotros, y en ese momento la capacidad incluso del país era por día no más de 100 muestras al día. El 30 de marzo en el Hospital de Clínicas comenzamos y optimizamos y validamos la técnica para duplicar el número de muestras, y paulatinamente fueron incrementándose en el correr del tiempo, llegando a mediados de año, alrededor de julio, a 2.000 muestras diarias en el país, específicamente de RT-PCR. Estábamos muy abocados a la técnica molecular de RT-PCR. En el periodo de diciembre-febrero de 2020, hubo un aumento importante de casos que comenzaron alrededor de en octubre-noviembre, y eso también trajo un aumento de la cantidad de test que fueron realizados, también por un advenimiento de muchos equipos que vinieron del extranjero para fortalecer los diferentes laboratorios. El número de test fue aumentando, en este caso hubo un salto cuantitativo a 17.000 muestras por día, que en realidad se basa en un cambio de estrategia diagnóstica, donde se incorporaron los test antigénicos en el Uruguay, para pasar en el caso de mayor, de alguna manera, mayor cantidad de casos, llegando a la cantidad de 23.000 muestras por día procesadas, un número muy importante para nosotros en nuestro país. Actualmente estamos alrededor de 17.000 muestras días, y sin duda ese cambio de muestras que se muestran en la gráfica roja acompañó el número de casos que se fueron dando en nuestro país. Al principio, en la primera parte del año, tuvimos una positividad menor al 1%, que fue ascendiendo hasta niveles de 23% que tuvimos en los meses de abril y mayo, y descendiendo actualmente con valores actuales de 12% de positividad. Sin duda esta respuesta se da por un cambio en lo que decíamos, en esa matriz de plataformas que hubieron en nuestro país. Por lo cual voy a darle un panorama muy general de cuáles son las plataformas que conocemos en nuestro país y qué características tienen. En este esquema pretendo mostrarles simplemente que las diferentes plataformas se abocan a diferentes etapas del proceso del test molecular, algunas directamente asociadas a la preparación de la muestra, otras solo en la extracción del ácido nucleico, otras abocadas a la preparación de la PCR, y otros equipos a la amplificación. Algunos de los equipos comparten alguna parte de estos procesos, o incluso estos equipos que están aquí, puestos aquí en el medio,
son capaces de realizar todos los procesos de preparación, extracción, preparación de la PCR y amplificación en un mismo, de alguna manera, dispositivo o momento. Desglosando un poco estos esquemas de plataformas, estos varían mucho en función del tiempo de respuesta, y estos equipos que muestro acá son plataformas específicamente de extracción automatizada. La cantidad de muestras procesadas varía según el equipamiento, algunas van de 15 muestras, 14 muestras, hasta plataformas que procesan hasta 96 muestras en un periodo más o menos de 20 o 30 minutos. Y sin duda diferencian estas un mayor o menor tiempo y mayor o menor automatización. También hay plataformas de extracción automatizada, pero que incorpora la preparación de la PCR. En este caso nosotros contamos con uno de los primeros equipos que ya disponíamos en el país para el procesamiento automatizado, equipos de alta carga como el Kia Symphony, con una baja probabilidad de contaminación. Después se sumaron otras plataformas, como es este equipo aquí, que es el Edit Ingenious, que tiene una capacidad de procesamiento algo baja o intermedia, con una baja probabilidad de contaminación, pero que incorpora la amplificación al procesamiento. Después, obviamente, podría llenar esta slide con muchos equipamientos de amplificación solamente, que son los termocicladores en tiempo real, hay de placa o rotor, y sin duda la optimización de utilizar el equipo adecuado para la cantidad de objetivos moleculares que quiero detectar, porque la cantidad de fluoróforos van a estar asociados a las características técnicas que tenga el equipo. Sin embargo, hay una escasa variación en términos de tiempo para cualquiera de las plataformas, estando básicamente mucho más relacionado al tipo de kits que utilicemos que a la plataforma de amplificación en tiempo real que se utilice. Por otra parte, hoy contamos también con equipos que hacen el procedimiento completo, donde hay una preparación de la muestra con extracción de ácidos nucleicos, amplificación y detección en un mismo dispositivo. Estos equipos que utilizan habitualmente cartuchos de diferente tipo, la característica es que obviamente son adecuados para un bajo volumen de procesamiento, para muestras urgentes, se utilizan muy frecuentemente, donde el tiempo de procesamiento es bajo, pero a su vez presentan un alto costo. En cuanto a los resultados, simplemente es decirles que son técnicas que estamos hablando de alta complejidad, donde la pandemia nos ha expuesto al procesamiento de un alto número de muestras, y si bien es una técnica muy sensible y específica, la fiabilidad depende de las condiciones en las cuales se lleva a cabo, siempre dependen del laboratorio. Mostrándole un poco más el resultado, lo que establece es una curva de amplificación. En el equipamiento vamos a establecer la línea umbral, y el cruce de la línea umbral con la curva establece un punto en el eje de las X, que es lo que conocemos como el valor de CT. Ese valor de CT es una referencia para nosotros, y cuanto menor es el valor de CT, mayor se correlacionaría con una mayor carga y viceversa. Sin embargo, debemos destacar que la técnica es una técnica cualitativa, y hay muchos factores que pueden modificar este valor de CT, como las características de las muestras, el medio de recolección, el tipo de hisopo, la técnica de hisopado, los métodos de extracción que se utilizan en el laboratorio de ácidos nucleicos, o incluso la cantidades diversas de objetivos moleculares que pueden amplificar para un solo paciente, que a veces puede tener hasta 3 o más CT. Entonces, tener en cuenta que el valor de CT es un parámetro sumamente variable como indicador de seguimiento, y hay que utilizarlo con muchísimo cuidado. En la interpretación, sin duda, transmitirles que en la medida de lo posible la epidemiología y la clínica del paciente son las dos variables más importantes. El CT pasa a ser algo accesorio totalmente a estas dos variables. Teniendo en cuenta que estas siempre deben ser realizadas, la interpretación de la curva y el CT utilizado para la positividad o negatividad, o detectable o no detectable, provistas por el proveedor. Siempre teniendo en cuenta la evolución de la clínica, si el paciente es asintomático, levemente sintomático, generalmente la PCR no va más allá de los 10 días de positividad, aunque hay casos que también pueden persistir incluso aún más tiempo, y en los casos severos que se prolonga aún más. El seguimiento de los pacientes siempre es recomendable hacerlo por la misma prueba en el mismo laboratorio. Hay que manejar mucho la incertidumbre, tanto del médico como del paciente, y siempre es un momento para ponerle una pausa, un pienso,
complementar con otros estudios o repetir cuando el resultado final no nos satisface del todo. Para concluir, en esta breve exposición, es que existe una cantidad de plataformas importantes, tanto para el procesamiento de extracción o amplificación, como en los procesos analíticos y preparación de la PCR. Los tiempos de respuesta varían según las plataformas, así como el volumen de muestras simultáneas que pueden procesarse por las mismas. Asimismo, los costos operativos y las posibilidades de automatización. Recomendación para el laboratorio siempre está en adecuar las plataformas a las características y exigencias del propio laboratorio y la implementación de un proceso robusto con los recursos humanos formados adecuadamente para lograr una mayor optimización diagnóstica. Muchas gracias. Muy bien, pues voy a compartir pantalla. Buenas tardes, muchas gracias, creo que se ve, ¿no? Muchas gracias por la invitación. A continuación voy a relatar nuestra experiencia en el Hospital Universitario La Paz con las distintas plataformas diagnósticas que hemos ido adoptando, no solo para el diagnóstico molecular. Nosotros hemos incorporado en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 no solo diagnóstico molecular, sino el diagnóstico serológico, la detección de antígeno. También hemos incorporado el cultivo celular y la secuenciación masiva en estos últimos meses. Bueno, simplemente recordar que la PCR sigue siendo el test de referencia. Siempre nos han preguntado cuál es la sensibilidad de la PCR. Bueno, los estudios que hay pues hablan de una sensibilidad entre el 80 y más del 90%, ¿no? Depende de distintas circunstancias, número de muestras, y sobre todo, una cosa importante, el momento en que se hace la toma, ¿no? Sabemos que el virus tiene un pico más o menos de excreción en torno a los entre 3 y 5 días desde el inicio de la clínica, aunque se puede detectar incluso algún día antes del debut de la clínica, ¿no? Y luego ya inmediatamente empieza a declinar a lo largo de la primera y segunda semana. Nosotros en el Hospital La Paz empezamos, como todo el mundo, haciendo lo que podíamos, ¿no? Utilizando los protocolos manuales publicados en la página de la OMS, con sistemas de extracción más o menos automatizados para pocas muestras y con sistemas, bueno, pues con plataformas de amplificación más o menos manual. Pero pronto, bueno, nos vimos sobrepasados y hemos ido incorporando distintos sistemas, desde robots que nos preparan las alícuotas y nos preparan las placas para hacer PCRs en grandes cantidades, hasta plataformas como las plataformas de Roche o plataforma de Abbott, que, bueno, pues que están todas contenidas, que desde que metes la muestra tiene incorporar la extracción y solo tienes que esperar al resultado. Bien, pero también a su vez hemos ido incorporando distintos sistemas porque claro, los tiempos de respuesta son distintos según las distintas situaciones clínicas, ¿no? Y ahora mismo pues tenemos todos estos sistemas de diagnóstico rápido con los tiempos, ¿no? El diagnóstico rápido con Liaison, con Cobas Liat de Roche, con Menarini o con Cepheid, ¿no? El problema que hemos tenido y que mi colega ha comentado ha sido la constante angustia por ausencia de reactivos, por roturas de stock. Por eso nuestro esquema ha sido muy redundante, es decir, tenemos ahora mismo 10 sistemas de PCR diferentes que hemos incorporado para nunca quedarnos sin reactivos. En cuanto al diagnóstico serológico, bueno, pues muy rápidamente empezó a desarrollarse algunos test diagnósticos. Recordar simplemente que es muy importante saber qué es lo que estamos detectando, anticuerpos dirigidos frente a la espícula o frente a la nucleoproteína. Recordar que los dirigidos frente a la nucleoproteína son menos específicos que los que van dirigidos frente a la espícula, y rápidamente nos invadieron unos test diagnósticos point of care basados en inmunocromatografías, en lateral flow assays, ¿no? En ensayos de flujo lateral. Pero la OMS ya sacó una nota diciendo que, ojo, estos test no se debían utilizar para el diagnóstico de la infección aguda. Nosotros también incorporamos los sistemas de serología de alto rendimiento. En nuestro caso, lo que hemos incorporado es sistemas de CLIA, grandes analizadores que nos permiten realizar un gran número de ensayos al día, ¿no? Para detectar anticuerpos, sobre todo anticuerpos IgG. Luego en la discusión, si procede, podremos hablar del valor de los distintos marcadores. Para concluir con el tema de la serología,
Se recomienda desde luego sistemas de alto rendimiento, si pueden ser cuantificables mejor. Ojo, los anticuerpos que nosotros detectamos no indican inmunidad protectora, porque los que indican inmunidad protectora son los anticuerpos neutralizantes. En otoño del año 2020 se introdujeron los test de detección de antígeno con muy buenos resultados, basados también en sistemas de cassette, en lateral flow, y recuerdo que todos estos test están diseñados para la detección de la nucleoproteína, que recuerdo que es un poco menos específica, aunque es muy abundante. Bueno, ha habido varias evaluaciones. Nosotros hicimos una evaluación multicéntrica de este test, concretamente, el test de PanBio, aunque prácticamente todos los test que han salido en el mercado son superponibles, con una sensibilidad bastante aceptable, bastante aceptable, no muy buena con respecto a la PCR, ¿no? Del 90%. Pero ojo, en pacientes sintomáticos con menos de 7 días de evolución. También hemos hecho una evaluación en nuestro hospital en niños, en donde los resultados fueron un poco menores, un poco peores, pero aceptables en términos de sensibilidad. En cuanto a la especificidad, fue muy elevada, ¿no? También en niños sintomáticos con menos de 7 días de evolución. Una de las polémicas que ha surgido es el valor de los test de antígeno para predecir aquellos pacientes que pueden ser contagiosos, puesto que ha habido artículos que dicen que es el test de antígeno el que determina, el que se correlaciona mejor con el crecimiento en cultivo celular, ¿no? Y lo que determinaría de alguna manera la contagiosidad más que la PCR. Y Michael Mina, de Estados Unidos, pues ha publicado algunos artículos muy interesantes diciendo que los test de antígenos son muy útiles para el control de la pandemia, puesto que eliminarían rápidamente de la circulación aquellos individuos que son más contagiosos. También el cultivo celular tiene su hueco, nosotros lo hemos utilizado en algunas circunstancias, y recuerdo que el cultivo celular es fundamental para la determinación de los anticuerpos neutralizantes, que son los que nos van a marcar el grado de inmunidad o el grado de protección, ¿no? Ya sea por infección natural o ya sea tras la vacunación. El resto de los test diagnósticos serológicos no detectan anticuerpos neutralizantes, pero se necesitan instalaciones y prácticas de nivel BSL-3 que no están disponibles para todos. Y ya el último recién llegado ha sido la secuenciación masiva, la secuenciación de genomas completos. Hay distintas plataformas, en España tenemos la SecCovid, es una plataforma que ha ido monitorizando las distintas secuencias con unas animaciones muy espectaculares. Animo a los oyentes y a la gente que está conectada si pueden visitar estas direcciones web, porque son muy interesantes, ¿no? Nosotros estamos utilizando actualmente estas plataformas para la identificación de nuevas variantes, las sospechas de reinfección, sospechas de fracaso vacunal y para análisis de brotes de especial relevancia. De manera que, para terminar, recordar, el diagnóstico molecular es todavía el gold estándar por PCR. La detección de antígeno es útil en pacientes sintomáticos en la primera semana de la clínica. Luego, si quieren y hay oportunidad, podemos discutir su papel en asintomáticos o en cribados masivos. La serología tiene una utilidad limitada, no es útil para el diagnóstico de la infección aguda. El cultivo celular es el test de referencia que nos va a indicar la presencia de anticuerpos neutralizantes mediante los estudios de neutralización en placa, y la secuenciación de genomas completos es lo que nos está permitiendo hacer una red de vigilancia epidemiológica para monitorizar las variantes que están surgiendo o los casos de escapes vacunales, reinfecciones, etc. Y yo creo que ya está. Muchas gracias por su atención y dejo de compartir. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Continuamos ahora con la doctora Verónica Saija para tratar de discutir algunos casos clínicos. Bueno, supongo que se ve la presentación, cualquier cosa si no nos avisan. Y bueno, la idea ahora es generar un poco de diálogo con ustedes a través de algunas preguntas que vamos a ir haciendo. No siempre hay una respuesta correcta, ni a veces puede haber discusión, porque hay todavía mucha tela que cortar y mucha evidencia que se necesita, entonces no siempre
está la respuesta correcta. Pero vamos a tratar de discutir entre los panelistas las distintas opciones que podría haber. Bueno, primero no tengo ninguna declaración de interés que hacer, conflicto de interés. Bueno, el primer caso, yo para situarlos un poco en el Uruguay, porque quizás no sé si la realidad en los otros países, yo ya he visto que hay gente de muchos otros países conectados con nosotros, pero en el Uruguay existe un sistema de vigilancia muy fuerte y se hace mucho rastreo para la búsqueda de los contactos cuando aparecen casos positivos. Entonces, hay un trabajo bastante intenso desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Este es un paciente de 18 años que consulta por rinitis odinofagia y fiebre, y que en su entorno familiar tiene un hermano de 12 años que fue diagnosticado con COVID hace unos 5 días. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad pretest que el paciente tenga COVID-19 con estos síntomas? Y ahí tienen la posibilidad de votar. De momento, el mayor de los porcentajes está decantándose por alta. Veremos al cierre de la votación. Tienen que ir rapidito, porque esto es... Jueguen Sí. enseguida. Usted me dice, doctora Seija, cuándo considere para cerrar la votación en línea. Cuando usted cerrá nomás, porque esta pregunta, bien. Empezamos sencillo. Todo el mundo dijo alta, muy bien. Muy poquitos dijeron baja. Perfecto. Este paciente tiene una probabilidad alta. Digamos, y acá empezamos a dimensionar, digamos que los pacientes hay que mirarlos en todo su contexto. Y este tema del contacto es un antecedente muy fuerte y que marca esta alta probabilidad de tener COVID. Bueno, a ver si yo puedo pasar la diapo. Bueno, este es un diapo simplemente para mostrar la probabilidad. Seguramente este paciente esté aquí abajo con una probabilidad entre el 30 y el 50% de que sea un paciente que tenga COVID. Obviamente, ¿qué pasa? Si yo recibo un resultado negativo en este paciente, es un resultado que me va a llamar la atención, porque lo que yo estoy esperando en este paciente que tiene una probabilidad pretest muy alta es un resultado positivo. Entonces, ¿cuál es el test diagnóstico de laboratorio que utilizaría en primera instancia? Y ahí tenemos 4 opciones: test de antígenos, RT-PCR o PCR, amplificación, diagnóstico molecular, test de anticuerpos de tipo IgM, o ningún ensayo, ya considero que el paciente tiene COVID. Y les abrimos la votación. El panel puede opinar, ahora después. Le voy a dar la palabra a todos. Porque acá ya empezamos con la primera pregunta, que, a ver, vamos a ver las respuestas. Bueno, tenemos test de antígenos, PCR, algún dato de anticuerpos, ningún test. Bueno, ¿qué opina el panel? ¿Hablo? ¿Puedo hablar? Julio, Sí, adelante. Julio. Muy bien. Yo le haría en primer lugar un test de antígeno por varias razones. Primero, es un paciente con clínica, tiene menos de 7 días de evolución y en este contexto, como ya he comentado antes,
el test de antígeno tiene una alta sensibilidad. En el caso de que fuera negativo, habría que sospechar que tiene COVID, ¿no? El resultado es inmediato, es en 15 minutos. Para la PCR hay que esperar más, ¿no? Entonces y es mucho más barato que el test de PCR, de manera que para categorizar, en este caso concreto, yo utilizaría test de antígeno. Perfecto. Bueno, la mayoría eligió test de antígeno, ¿tá? Exactamente. Particularmente en Uruguay, los test de antígenos que están disponibles básicamente son los de mayor comercialización, son 2 marcas, que son las marcas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, el PanBio y otro test de Standard Diagnostic, SD, son los que mayoritariamente están disponibles. Pero bueno, el test de antígeno sería la primer, digamos, test a realizar. Este es el algoritmo de nuestro país, que indica test de antígeno cuando los pacientes tienen 5 días o menos de evolución desde el inicio de los síntomas. O sea, acá se toma 5 días, veo que en España se toman 7 días, para ver que en todos lados hay cosas distintas. Obviamente con un hisopado nasofaringeo, si el test da positivo, el caso está confirmado, y si el test da negativo, se indica la realización de la RT-PCR en otra muestra colectada dentro de las 48 horas siguientes o en el mismo momento que se tiene el resultado de test de antígeno. También en general es lo que se estila hacer. Obviamente, mientras espera el resultado de la RT-PCR, el paciente se mantiene en medidas de aislamiento y si da positivo es confirmado, si da negativo se descarta el caso. En este caso, el test de antígenos, se hizo un test de antígeno cuando se detectó el contacto con el hermano, o sea, cuando se diagnosticó el hermano se hizo un test de antígeno inmediatamente, que eso también es una pauta de nuestro país. Ese test inicial dio negativo, lo cual puede ser porque la enfermedad tiene un tiempo de incubación, un periodo de incubación. El test de antígeno al momento de la consulta dio negativo, eso llama la atención porque uno espera el positivo, como les decía hoy, obviamente se indicó el test molecular que fue positivo. Pero acá vamos a poner el otro elemento que es sumamente importante, que es la parte preanalítica de recolección de la muestra, donde uno tiene que ser también vigilar la forma en que se están colectando las muestras, ver cómo se están colectando las muestras, porque siempre puede haber algún problema, y recordar que los test de antígenos, por lo pronto, en el Uruguay se hacen muchas veces en ámbitos que no son el ámbito del laboratorio, y también en el procedimiento hay que ser cuidadosos siguiendo todos los... son bastante sencillos de hacer, pero hay que seguir el procedimiento marcado por el proveedor. ¿Algún otro comentario, Raquel, Pablo? Sí, yo creo que de las opciones que pusimos, si bien por supuesto que la respuesta también va a estar vinculada directamente a la región, al área y a la disponibilidad de test que tengan, ¿no? Porque hay regiones que no tienen disponibilidad de hacer PCR, o sea que allí terminaría con el antígeno positivo o negativo, y a pesar de un antígeno negativo, la probabilidad de que este paciente fuese COVID positivo seguiría siendo alta, y debería tomarse como tal, al no poder seguir el estudio con PCR. Creo que de las opciones que pusimos, la más alejada es, o sea, la que yo no pondría, porque es un resultado que no nos aportaría nada al diagnóstico, es la dosificación de anticuerpos IgM, ¿no? Ese estudio no nos aporta nada al diagnóstico de COVID en este caso, o sea que esa es, de las 4, si tuviera que elegir alguna, esa es la que no elegiría. Digo porque también es importante marcar el concepto de que cuando uno solicita un estudio, lo solicita para algo y para hacer o tomar alguna conducta, o categorizar al paciente con ese resultado. Y en el caso de el anticuerpo IgM no nos sirve para absolutamente nada. No sé, Julio, si estás de acuerdo con lo... Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Con respecto a los test de antígeno, en los protocolos que se han hecho en mi país, depende de la probabilidad pretest, ¿no? Y si alguien viene con un cuadro respiratorio
alto en un contexto en el que no ha habido un contacto epidemiológico y es un caso leve, un test de antígeno negativo ya se toma como suficiente. Otra cosa es que el caso sea grave o que el paciente vaya a ingresar en el hospital, en cuyo caso un test de antígeno negativo hay que confirmarlo con una PCR posterior. Y en cuanto a, eso es lo que estaba escrito, en cuanto a los protocolos de serología completamente, y mucho menos con IgM, que como me decía un colega hace mucho, ¿cuándo los microbiólogos hemos diagnosticado infecciones respiratorias agudas con serología? Pues nunca, pues con coronavirus tampoco. La IgM no da más que problemas por la gran cantidad de falsos positivos, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos a probar algunos test, descongelamos un panel que teníamos de 100 sueros del año 2018 y de esos 100 sueros 10 nos dio positivo la IgM, ¿no? No es que en el 2018 existiera el coronavirus, evidentemente, SARS-2, ¿no? Sino esto da un poco idea de la calidad o la especificidad de este tipo de test. Y ya no hablo más. Bien. Perfecto. Hay una pregunta por allí muy interesante que dicen ¿cómo consideran el pretest en pacientes que están vacunados o que tuvieron COVID en los últimos 3 meses? Bueno, va a haber un caso ahora, un poquito Bueno, más lo dejamos adelante. para después. Lo dejamos para discutir, es un tema, otro tema. Hoy vamos a tener todas las preguntas espinosas y de dudas, que está muy bueno que las hagan, porque realmente está bueno discutir entre varios sobre un tema y ver los distintos enfoques. Bueno. También están preguntando por allí que esto ocurre. ¿Por qué razón podría un paciente dar positivo a antígeno y PCR negativo? Bueno, creo que acá tenemos que conceptualmente recordar la fase preanalítica del laboratorio y lo que es la toma de muestra. Es un paso clave y la toma de muestra, en este caso que es una muestra respiratoria, tiene que ser hecha en las condiciones adecuadas, es decir, una muestra adecuada en cantidad y calidad. Y esa es, esas dos muestras que tomamos nunca son iguales, por lo tanto eso puede ser una razón por la cual una PCR es negativa y un antígeno es positivo. El primer hisopado que se le hizo dio positivo, se le hace en el mismo momento otro y puede dar negativo. O sea que eso es una causa. La preanalítica. Luego tenemos otras causas preanalíticas también que pueden incidir, ¿no? Y que no nos debemos olvidar nunca, como la identificación de la muestra, correcta, el etiquetado, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hacemos estudios en cantidad y se toman muchas muestras y esas viajan al laboratorio, este factor siempre está y nunca lo tenemos que olvidar. Y luego, bueno, podríamos hablar de alguna causa analítica por la cual pudiéramos pensar que el antígeno es un falso positivo y que tenemos un falso positivo de antígeno. Esto, bueno, puede ocurrir, sobre todo en regiones donde hay algunos coronavirus que podrían cruzar con específicamente en este kit que están descritos. No ocurre eso en nuestro país, en nuestra región, o sea, en nuestro país no es un problema. Podría ser, pero de ser así, es mucho menos frecuente que lo preanalítico. Y finalmente, que tenga 2 PCRs negativos y que, bueno, eso ya ahí, o sea que me llama la atención vinculado con el antígeno positivo. Hay una cosa que estaría bueno, nada, simplemente considerar por la variedad que hay de laboratorios y de kits utilizados y de pruebas. Lo primero es el tema de la conservación de la muestra, de la disponibilidad de medios de transportes virales. En muchos lugares acá en Uruguay, ante la inaccesibilidad a medios de transporte virales, el suero fisiológico, la estabilidad del material genético no es la misma. A veces la masividad de los laboratorios hace que las muestras no se procesen instantáneamente y eso retrasa el periodo de procesamiento y puede obviamente dar lugar a falsos negativos. Lo otro que también que es importante destacar es que frente a la utilización de kits que utilizan solo un objetivo molecular, que por ahí en algún momento hubo, y frente a la aparición cada vez más frecuente de variantes moleculares,
podrían ocurrir algunas mutaciones que pueden afectar fundamentalmente a aquellos kits que utilizan solo un objetivo molecular. Si bien es algo que en un primer momento no es que tenga una implicancia muy importante, un impacto alto sobre la sensibilidad de estas pruebas, nosotros cada vez más vemos, fundamentalmente cuando tenemos 3 objetivos moleculares, algunos objetivos moleculares que desaparecen, que ya no se detectan más, suben solo 2 curvas, y variables de este sentido que podrían también, si nosotros analizamos solo un objetivo molecular, inducirnos a un falso negativo. Perdón, la conservación de la muestra es fundamental. Nosotros hemos observado, el virus es muy lábil, es un virus RNA y se degrada muy rápidamente. Hemos observado, hemos hecho un estudio volviendo a hacer las PCRs a las positivas, PCRs de muestras que habíamos conservado en frigorífico, 5 grados al día siguiente. Pues los CTs de los positivos bajaron un 20%. Bueno, quiere decir que subieron un 20%, ¿no? Es decir, que perdimos un 20% de carga viral en menos de 24 horas con la conservación a 4 grados, o sea, entre 4 y 8 grados. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a otro caso. Y este es un paciente de 48 años que consulta por lo mismo que el otro, que no tiene ningún antecedente personal a destacar, ninguna enfermedad inmunosupresora, nada. Y hace 70 días tuvo COVID-19, diagnosticado por un test de antígenos positivo, tuvo síntomas 3 días, mejoró luego rápidamente, ya no tiene nada, no tiene ningún síntoma, y además, bueno, niega contacto con caso COVID-19, y niega viajes al exterior o contacto con familiares que hayan viajado, o no hay nada por allí. Entonces, ¿hay que hacer test diagnóstico? ¿Sí o no? Esperamos un poquito para darles tiempo, que está capaz que hay que pensarla un poquito más. Sí, al principio hubo un porcentaje muy alto hacia el sí y luego comenzó a repartirse un poco entre ambos. ¿Vamos a cerrar? Cerramos. Bueno, tenemos 87% por sí, 14% por no. Bueno, acá voy a empezar yo, pero después le voy a dar la palabra al panel. Este paciente hace 70 días que tuvo COVID. El primer pensamiento que tiene es que que está protegido contra una posibilidad de reinfección, ¿no? Que no tendría, y que estamos como muy cerca del otro diagnóstico. Pero el tema de la reinfección no está fácil y no hay unanimidad de criterios y de periodos en los cuales uno lee distintas cosas y hay periodos distintos, definen las distintas organizaciones internacionales dedicadas a esto. Entonces, en el Uruguay particularmente el periodo que se marcó para la reinfección es 60 días. Entonces, para el Uruguay, por ejemplo, habría que hacer diagnóstico. Ese es el periodo que marcó Uruguay para la reinfección. Sin embargo, hay otras entidades que han puesto 90 días como periodo dentro del cual el paciente tendría una protección para la reinfección. Y acá es donde empieza a jugar este tema de las variantes, y empieza como que estamos como muy asustados con el tema variantes, estamos como muy hiper preocupados, por eso yo puse lo de los viajes, porque de alguna manera en Uruguay en estos momentos todavía tenemos cierre de fronteras, no tenemos o sea, no es que están cerradas las fronteras, es que hay una serie de, digamos, de obligaciones para las personas que retornan de los viajes, de estar todavía en cuarentena durante unos días hasta que pasa un periodo y no aparecen síntomas. Entonces,
Esta es una pregunta que puede tener más de una respuesta. Pero escuchamos a los panelistas. A ver, Julio, ¿qué hacen en España? A ver, con esto. Bueno, yo en este caso, el paciente en el primer episodio aclaró muy rápidamente. Se le hizo serología a posteriori que confirmara que realmente fue una COVID-19 lo que tuvo el paciente, porque podría haber sido un falso positivo del antígeno, ¿no? Y Puede ahora ser. podría ser, ¿no? Entonces, No tenemos ese dato. claro, nosotros Pero somos bueno, muy... pero sí, Sí, dinos. para nosotros somos muy estrictos para hablar de reinfección, porque como hemos comentado antes, no todo es lo que parece, ¿no? Y nosotros utilizamos el criterio de 90 días porque hemos visto pacientes, sobre todo pacientes inmunodeprimidos o pacientes que tienen algún tipo de inmunodepresión que tardan mucho en aclarar el virus, y pacientes que han estado muy graves tardan en aclarar el virus, en aclarar las PCRs. 60 días nos parece un poco justo. Y desde luego, nosotros los criterios que tenemos es que en el primer episodio haya sido diagnosticado por PCR, no por antígeno, y el segundo también, y poder secuenciar los dos episodios. Si no se puede secuenciar el primer episodio porque no está disponible la muestra, al menos que el linaje que se detecte en el segundo episodio no estuviera circulando en el primer episodio. Por tanto, nosotros tenemos muchas sospechas, pero confirmaciones no tenemos tantas, porque somos muy estrictos con esos criterios, ¿no? Sí, acá en el Uruguay pasa lo mismo. Se quedan todos en una probabilidad porque es muy difícil para nosotros confirmar, porque el tema es tener la muestra, porque no todos los laboratorios tienen capacidad para guardar el material genético de muestras que tienen, digamos, muchos meses, a veces muchos meses atrás. Entonces esa dificultad hace que difícil se consiga esa muestra inicial. Entonces la comparativa, que es lo que, digamos, acá también está definido, que los dos sean, digamos, la misma, que sean diferentes, perdón, eso, digamos, complica porque es muy difícil conseguir esa muestra inicial. Y más ahora que la mayoría de las infecciones se están diagnosticando por test de antígenos y por lo tanto no se hacen PCRs, y tampoco vamos a tener material genético en esos casos. Entonces, bueno, sí, Pablo. Una cosita que en realidad esto, obviamente que al país en particular al principio nos asustó el ingreso de la P1, que donde se hablaba mucho la probabilidad de reinfección, aquellas personas que tuvieron wild type y se reinfectaban con la P1. La realidad muestra, y un poco después del análisis de algunos casos de sospecha de reinfección, como decía Julio, que en realidad los que se terminan confirmando, la mayoría en realidad no son reinfecciones, son permanencia de virus en el paciente que demora en aclarar mucho. Y eso es un poco lo que más frecuentemente vemos. O sea, no se correlaciona tanto el miedo que teníamos al inicio, quizá, de ver muchas reinfecciones por P1, aquellas que tuvieron wild type, sino que lo que más vemos son esos restos de PCR positivas remanentes que quedan Con en el cargas paciente. virales muy bajas. Exacto. Bueno, y digamos, hay pacientes que en realidad recaen, digamos, no es este caso porque ya son muchos días y ha mejorado, pero hay otros pacientes que mejoran un poco, no terminan de mejorar en realidad de todo y luego vuelven a instalar síntomas y en realidad son recaídas y no son reinfecciones. O sea que eso hay que estar interrogando muy bien cómo es la situación clínica, si mejoró completamente el paciente o en realidad siguió con alguna cosita que persistió y bueno, y a veces son recaídas. Acá ya son muchos días, pero hay algunos un poco, digamos que ese tema también hay que analizarlo, ¿no? Nosotros tenemos, si me permiten, un caso Sí. que es muy interesante y muy ilustrativo de esto. Tenemos un paciente que ingresó, que en octubre del año pasado tuvo COVID, con PCRs, con CTs de 20 y tantos, o sea, bastante.
y ha estado desde octubre del año pasado con periodos en los que tenía PCR negativa, luego volvía a tener PCR positiva, luego volvía a tener PCR negativa, así. En abril ya las PCRs que tenía eran negativas y en mayo le vacunan con Pfizer en la pauta completa. Y ahora, con motivo de unas úlceras cutáneas, el paciente tiene Alzheimer y entonces es muy difícil valorar si tiene clínica o no. Con motivo de unas úlceras cutáneas que se va a operar al servicio de cirugía plástica en el hospital, le hacen una PCR previa y sale positiva de nuevo. Y entonces, pues hace ya más de 20 días que le vacunaron al paciente, hizo la pauta completa. Entonces, claro, esa muestra la hemos mandado cultivar y el virus ha sido capaz de crecer en cultivo celular, pero ha sido incapaz de hacer efecto citopático. Es decir, hemos visto que hay crecimiento porque hay una disminución de los CTs respecto al inóculo inicial y ha habido replicación, pero no ha podido levantar la monocapa del cultivo celular. Tenemos la hipótesis de que el virus ha ido escapando de alguna manera tanto de la inmunidad del propio sujeto en la infección natural como la inmunidad inducida por la vacuna que le han puesto, ha ido escapando, pero ha quedado muy debilitado. Entonces, bueno, vamos a intentar secuenciar el genoma completo a ver si hay alguna mutación o algo que nos oriente, ¿no? Pero en este caso no ha sido reinfecciones desde octubre, han sido persistencia del mismo virus. Espero, Julio, que sean pocos esos casos. Sí, sí. Sean poco frecuentes. Bueno, digamos, fuera de broma, en realidad, bueno, son estas cosas que es muy interesante estudiar porque yo siempre digo, esto es muy filosófico quizás, pero el objetivo final del virus es sobrevivir a cualquier... Él quiere sobrevivir, no tiene... es el objetivo final de esto. Entonces, si puede establecer una relación un poco más, digamos, estable con su huésped, va a intentar hacerlo. Si lo logra, fantástico, porque se mantiene vivo. Pero bueno, estos son casos muy, muy, muy raros y bueno, seguramente más anecdóticos. Pero sigamos con el nuestro. O sea, lo que quiero concluir con esto es que es difícil ponerse, ven que en España no le harían diagnóstico porque estaría dentro de sus 70 días, pero hay que analizar muy bien todo lo clínico lo que queremos siempre en esto es que ustedes vean todos los aspectos, no todo es solo la prueba de laboratorio. A veces nosotros en Uruguay creemos que la gente le pone mucho peso a la prueba de laboratorio y a veces se olvida de analizar una serie de cuestiones clínicas y epidemiológicas que también son fundamentales para interpretar el caso completo. En este caso el médico decide hacer el test de antígeno, queda negativo, y hace una PCR, queda positiva, pide el CT, porque esto nos pasa todos los días, y el GENORF está no detectable, y N está detectable con un CT de 36. Entonces la pregunta es, ¿cómo interpreta este resultado ahora de esta PCR? ¿El paciente tiene COVID actualmente o el paciente está cursando otra infección respiratoria no COVID? Y los invitamos a votar. No veo el... ¿Está? Ahí está. Así que bueno, vamos a ver. Ya aprovecho, mientras tanto, para contarles que en el departamento de laboratorio, en el área molecular a cargo del doctor Pablo López, habitualmente no se coloca el valor de CT en los resultados. A ese valor hay que llamar al laboratorio y pedirlo. Nosotros igual, ¿eh? Perfecto. Bueno, no nos sentimos tan mal, porque... Sí. A pesar del odio de nuestros acompañados. A pesar del odio. Sí, sí, sí. Bueno, entonces acá el 47% dijo el paciente tiene COVID actualmente y el 54% dijo el paciente está cursando otra infección respiratoria. Bueno,
acá, obvio, también creo que cuando uno de los... Esto es otro tema que hemos estado discutiendo cuando tenemos dos objetivos moleculares. Entonces acá, digamos, se encuentran a veces diferencias entre los dos objetivos moleculares y aparecen estas cosas que uno no lo detecta y el otro detectó con un CT extremadamente bajo. Entonces, este paciente nosotros pensamos que no tiene COVID actualmente y que está sufriendo otra infección respiratoria con otro virus. Esa es nuestra visión, pero bueno, habría que ver por qué hay un porcentaje elevado de gente que piensa que no es, que podría tener COVID. Este No resultado tengo nosotros esa lo daríamos, respuesta. ¿Qué les parece a ustedes, panelistas? lo daríamos como indeterminado. Yo en mi laboratorio no lo da como positivo. Está. ¿Cuáles son los CT que tú das como positivo, Julio? ¿Le pones No, cuando uno de los dos genes, uno de las dos dianas sale negativa y la otra positiva, con un CT, para nosotros este CT ya es elevado, o sea, no es un elevado? CT de Sí, para algo nosotros activo. también. Entonces, y depende ya he dicho que nosotros utilizamos 10 marcas de PCR distintas y algunas llegan a 45 ciclos y otras a 40. Entonces, pero cuando ya los valores de CT están en torno a 38, 39 o 40, aunque sean en los dos genes, en ese caso lo sacamos como indeterminado y solicitamos una nueva muestra para estar seguros, porque ya es un proceso que aunque fuera positivo, la carga viral es muy baja, ¿no? Y en este caso es lo que dice Michael Mina, ¿no? El test de antígeno es negativo, este paciente ya no es contagioso, es posible, ha tenido la COVID y lo que estamos viendo ya es la estela, la cola del cometa de la PCR que todavía puede persistir positiva con carga viral baja, ya está eliminando restos de virus, ¿no? El paciente ya no es un problema de salud pública. Sí, yo quiero agregar y ya contestar alguna pregunta que está por allí, que preguntaban con un CT de 30 a 35, ¿contagio o no contagio? Bueno, primero que nada, marcar que el CT no marca si contagia o no contagia, ¿no? Y la PCR no nos asegura en ningún momento una PCR positiva que ese paciente esté transmitiendo. O sea que lo que estamos detectando es contenido genético y eso no es igual a virus vivo. Entonces, eso es el primer concepto que hay que transmitir. Entonces, en este caso, en este paciente, nos estamos valiendo de una herramienta que, bueno, que es hacer el análisis de, como decía Julio, bueno, esa PCR lo hubiesen formado como indeterminada, la hubiesen repetido y capaz que nos da lo mismo. Pero si nos da lo mismo, ¿cómo lo interpretamos? En este contexto clínico y epidemiológico, ¿sí? Lo interpretamos como que el paciente actualmente está cursando otra infección. Esto ya fue. Pero quiero destacar que cada situación es particular y el análisis hay que hacerlo para cada situación, para cada paciente, haciendo que un exhaustivo interrogatorio en cuanto a la clínica y en cuanto a la epidemiología, ¿sí? No podemos poner todo y enmarcarlo en protocolos porque hay que hacer el análisis dentro del protocolo cuál es la situación de cada uno de esos pacientes. Entonces, a la pregunta, ¿un CT de 30-35 contagia? Y la respuesta es, puede que sí y puede que no, porque el CT no está marcando que contagie. Lo único que nos marca el CT es, bueno, lo que sabemos es que un CT alto es inversamente proporcional a la carga viral. Por lo tanto, cuando más alto el CT, menor carga viral, por lo tanto uno podría decir, bueno, menor probabilidad de contagio. Pero no nos olvidemos que cuando la infección empieza, las cargas virales son bajas y los CT altos, ¿sí? Y eso va cambiando en medida que progresa la infección. O sea que vamos a tener un escenario parecido al inicio de una infección y un escenario parecido al final de la infección en relación a lo que podemos ver con los CT y con nuestras PCRs. Entonces, es importante marcar bien esto, porque nosotros en algunas situaciones no podemos asegurar que con un CT de 30, de 32, de 35, aislado, eso es una infección que ya cursó o no es una reinfección. O sea, no lo podemos asegurar solo por esas herramientas. Entonces, pensemos y hagamos el análisis completo del paciente con las herramientas clínicas, epidemiológicas y de laboratorio, ¿sí? Y en los casos que no tenemos, porque por ejemplo nosotros hoy por hoy no estamos secuenciando todos y no podemos evaluar la infección, bueno, ahí tendríamos que utilizar todas las herramientas que tengamos
sabiendo que esa no la vamos a utilizar en el diagnóstico de rutina por lo pronto, ¿ah? Pero justamente este análisis es el que hay que ir haciendo para poder acercarse en cada uno de los casos. Seguimos, Vero. Disculpe, Sí, si hablo perdón. mucho me cortáis el micrófono, pero lo que más determina la contagiosidad, según mi experiencia, es el tiempo de evolución. Eso es fundamental. Y la gravedad del paciente, ¿no? El tiempo de evolución y la gravedad son los dos parámetros más importantes. Y también, perdón, resaltar un poco lo que hablamos hoy de la variabilidad del CT. Un CT de 30 puede ser 25, puede ser 35. Yo siempre, hoy les contaba un caso muy puntual, que era un paciente que tenía PCR positivas y como quería viajar, se hacía PCR cada 2 días en un laboratorio. Tuvo una PCR de 20 y algo, en realidad a los 3 o 4 días se hizo otra de 30, se hizo otra a los 2 días de 39 y a los 2 días siguientes se hizo otra y le dio 30. Otra vez. Entonces el paciente me decía, pero ¿cómo si yo estaba bajando la carga, ahora volví a tener alto? Volvemos a hablar de la variabilidad del CT, de la técnica de hisopado. Si yo lo concentro en más o menos medio de transporte, eso me varía el CT. Si yo tengo un almacenamiento no adecuado, me varía el CT. Si yo hago una extracción diferente con otro tipo de técnicas, me varía el CT. O sea que cuando yo tengo un valor de CT en mi mano, en mi informe, eso tiene como un error muy importante cuando yo defino. Entonces, más aún de decir, frente a esto, un 33 no contagio, no infecto. Bueno, estamos como, ¿no?, medios avanzados en hora, así que voy a pasar esta pregunta, porque ya hemos discutido este tema del CT, así que vamos a... Julio, ¿querías decir algo? No, que me voy a callar. Vamos a dejar esa pregunta y voy a pasar a otro caso, porque ya estamos como bastante pasados en los horarios. Entonces, el caso 3 es un caso de COVID que está internado en la unidad de cuidado intensivo, que ya está internado por 15 días, tiene criterios de alta ahora actualmente para salir de la unidad de cuidado intensivo, y lleva 23 días desde el inicio de los síntomas. Entonces la pregunta es, ¿hago pruebas para suspender estas medidas de aislamiento para el alta a un cuidado moderado? ¿Sí o no? Este es el otro tema que tenemos aquí en Uruguay, y supongo que en el resto de los países también debe ser un problema. Cuando quieras, Lea. Vamos a ver. Bueno, 42 dijeron que sí y 59 dijeron que no. O 50. Estos son los casos de que creo que... Bueno, ¿qué tema este? No sé, Julio, ¿qué hacen en España? ¿Levantan por días de evolución de la enfermedad o levantan haciendo una prueba de PCR? El hospital estableció 2 circuitos paralelos, un área COVID y otra área no COVID. Entonces, cualquier paciente, si ha ingresado en UCI y ha sido COVID, aunque luego tenga la PCR negativa o la aclare y tal, cuando sale de UCI va al área COVID del hospital. De manera que no se cruzan los circuitos, ¿no?, para intentar evitar problemas. En cuanto a esto, nosotros con gripe, por ejemplo, lo que hacíamos antes, no se puede monitorizar con PCR y no se puede decidir si se desaísla el paciente o no. Y lo que teníamos antes con gripe era Shell Vial, era cultivo celular y con 2 Shell Vial negativos se daba de alta con gripe. Lo ideal aquí sería poder disponer de pruebas de cultivo celular que te permita, que te indique si el virus es capaz de replicarse, si esa PCR positiva que sigue manteniendo el paciente indica que el virus es capaz de replicarse y por tanto que puede haber riesgo de contagio.
Muy bien. Bueno, acá en Uruguay, en realidad hay como dos, debe ser un tema también de gestión digamos, interna de cada hospital, De y camas. de camas sobre todo. Entonces muchas veces el paciente se trata de, como en moderados también, hay pacientes, está llena las áreas COVID, no se puede, entonces hay que hacer algunos malabares para la gestión de camas, entonces van, una vez están de alta, siempre los quieren poner en un área que no haya pacientes, en un área no COVID. Entonces, en realidad el ministerio nuestro tiene las dos opciones, o por tiempo de evolución, entonces dice, bueno, si el paciente ya cumplió 28 días está hospitalizado y cumplió 28 días digamos, de evolución de su enfermedad COVID, entonces, bueno, estaría en condiciones de alta, digamos, de alta a áreas no COVID, por decir de alguna manera. Y si no, lo otro es, a partir del día 14, solicitar una PCR y evalúan con el valor de CT. Que este es un problema, pero CT mayor de 35, se levantan los aislamientos, por debajo, digamos, esas son las prerrogativas que hay acá. Cada país tendrá su, digamos, recomendaciones en este sentido, y ya veo que cada hospital también tendrá sus recomendaciones y sus problemas internos de cómo manejar esta situación. ¿Tá? Por eso nosotros hicimos esta pregunta, que era con qué pruebas de laboratorio realiza para suspender las medidas de aislamiento. Acá, como ya estamos en tiempo, yo voy a suspender un poco esta pregunta para no seguir, pero acá en Uruguay se usa el RT-PCR para esto. Lo que sí a veces uno discute un poco con los clínicos es que ellos dicen que tenga una RT-PCR de muestra baja, de muestra de lavado, o sea, se comparan después cosas porque se hacen en distintas muestras, se diagnosticó con un hisopado nasofaringeo, después se controla con una PCR en una muestra de lavado, una muestra profunda, entonces todo esto genera bastante problema. Así que bueno, hasta ahí hemos llegado con los casos. No sé, Raquel, si tenés algo para agregar, Sí. si tenemos alguna pregunta en el chat, que yo no puedo, estoy así, mira, no puedo. No, bueno, hay alguna pregunta ahí, pero igual después las vamos contactando nos contactamos y las contestamos, pero no había muchas preguntas más. No, creo que podemos ir dando por cerrado los casos clínicos, que creo que es lo más interesante de la reunión de hoy, poder compartir, interactuar. Y yo voy a hacer un poco rápido la presentación del curso, porque ya estamos muy cortita de tiempo. Uno de nuestros objetivos era presentar el curso de uso de test rápidos en la práctica clínica, y no tengo conflictos de intereses con ninguna de las empresas que van a ver por aquí como promotoras de test rápidos. Y bueno, decir que siempre existe como esto, las pruebas en el laboratorio versus los POCs, qué es mejor, qué hay que hacer. Marcar concretamente que el proceso de diagnóstico clásico del laboratorio comienza con una toma de muestra, que se envía al laboratorio, que el laboratorio la analiza, que envía los resultados, y esto en general demoraba semanas y más. Actualmente eso ha ido mejorando con la automatización, y eso hace que en realidad hoy en día los resultados en el laboratorio, los resultados centralizados en el laboratorio, demoren menor cantidad de tiempo. No obstante, ha ido creciendo la necesidad de resultados analíticos más rápidos, las pruebas médicas también han ido evolucionando, y se han ido diseñando dispositivos de análisis portátiles y fáciles de utilizar. Entonces yo creo que esto es algo que debemos erradicar, pruebas en el laboratorio versus POC, y tenemos que poner esta frase, sería la más adecuada: pruebas en el laboratorio más point of care, ¿sí? Un diagnóstico completo de diferentes patologías se hace
con las pruebas de laboratorios, en ocasiones más los point of care, y los point of care son pruebas complementarias que se utilizan para el diagnóstico. Por lo tanto, ambas tienen que poder utilizarse y planificarse como tal. Reciben diferentes nombres: pruebas in situ, pruebas remotas, pruebas de cabecera, satélites, etc. Y nosotros le hemos puesto en el curso test rápidos. ¿Cuál es lo que define a los test rápidos? Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Son pruebas que se realizan en un paciente en el lugar donde se proporciona la atención. Y por lo general esos resultados están disponibles con relativa rapidez, de modo que se pueden tomar decisiones clínicas rápidamente, en el momento, ¿sí? O sea que la definición sería, bueno, ¿por qué utilizo además yo esto? Bueno, porque los point of care me permiten dar un mejor tiempo de respuesta, ¿sí? Y establecer un diagnóstico más oportuno. Como objetivos del curso, nosotros nos proponemos capacitar a distintos integrantes del personal de salud acerca de las diferentes herramientas de los POC, aplicables ya sea en la prevención, en el diagnóstico, en la evolución y pronóstico de diferentes patologías. Y dar a conocer los procesos para llevar adelante para seleccionar un point of care en el marco de la norma internacional que rige justamente los point of care en lo que respecta a calidad, que es la UNIT ISO 22870. Estos son algunos de los objetivos específicos que nos establecimos, que nos propusimos también en el curso. Perdón, doctora Ballesté, porque no estamos viendo la presentación, no sé si ahí... no sé qué está pasando, yo la veo perfecto. ¿Se discontinuó o...? Ahora capaz que si puede volver a intentar compartir pantalla para que los elementos que está enunciando puedan también ser vistos en slides. Si el proceso se complejiza, no pasa nada, puede seguir relatándolo nomás. A ver ahí. Perfecto. ¿Ahí están viendo, Lea? Sí, perfecto. Sí. Perfecto, bueno. Estábamos en los objetivos específicos y entonces les mencionaba que cada uno de los módulos va a tratar de ir discutiendo cada uno de estos objetivos en función de cada una de las temáticas. Los point of care entonces se realizan en diferentes ámbitos y creo que eso es uno de los aspectos importantes a destacar. Podemos tener point of care en una unidad de emergencia, en una ambulancia, en una unidad de cuidados intensivos, en bloc, en las farmacias, en una unidad de enfermedades infecciosas, en domicilio, ¿no? Recordemos que de los point of care más utilizados tenemos los glucómetros, las tiras de beta-HCG como point of care que se realizan en domicilio, son de los más vendidos. Y a su vez, estos point of care también pueden ser utilizados por personal de salud, porque de hecho los glucómetros, los médicos y personal de enfermería también lo utiliza para controlar a los pacientes en diferentes ámbitos de la salud. Lo que vemos acá también nos grafica, no me voy a detener en cada uno de los ejemplos, pero nos grafica que los recursos humanos involucrados en los point of care también son diferentes, y vamos a tener desde personal capacitado de por sí en manejo de técnicas de laboratorio, como puede ser el personal del laboratorio, pero también vamos a tener personal de enfermería, otros especialistas, que son habilitados y que deben ser correctamente capacitados para utilizar estos test y poder aplicarlos correctamente. Entonces, a su vez, la tecnología que acompaña a estos test ha ido cambiando en los últimos tiempos, y tenemos desde el primer point of care real, como la tira de orina, ¿sí? Ya en 1957 teníamos la tira de orina y era un point of care en realidad, y pasamos a otros point of care más sofisticados, como actualmente los gasómetros, con biosensores, etc., y sistemas que realmente hacen y obligan a que haya un control, por decirlo de alguna forma, de estos point of care en lo que respecta a la calidad. Vamos a pasar más rápido. Decir que justamente de acuerdo
a esto podemos clasificarlos de acuerdo al nivel de atención, teniendo un impacto muy importante tanto en atención primaria como en hospitalización. De acuerdo a la patología, hay point of care que están destinados solamente al diagnóstico, al control y a la evolución de una patología determinada. De acuerdo al grado de complejidad y de la tecnología que se aplique también los podemos clasificar. Y nosotros hemos elegido en el curso trabajar en función y agruparlos en función del área de aplicación. Entonces el curso lo hemos diagramado, el programa, en función de estos módulos, ¿sí? Vamos a comenzar con actividades, un módulo de actividades iniciales, en donde va a estar un pretest, donde se va a presentar la norma, donde vamos a hablar en general de los POC, y luego vamos a ir avanzando y recorriendo los diferentes módulos de bioquímica, emergencia, inmunología, biología molecular, hematología, microbiología, y cerraremos con actividades finales que van a hacer una evaluación post-test, un foro de despedida, y todos los módulos van a estar acompañados de algunas conferencias, con la selección específica para cada tema por módulo, con actividades, con simulación de casos clínicos, con actividades, foros de discusión, y actividades concretas que se van a ir desarrollando en la plataforma virtual. Estos son los módulos, vamos a recorrerlos rápidamente. El módulo de emergencia, que seleccionamos específicamente marcadores cardíacos como temática y analizadores multiparamétricos, donde acá lo que vamos a querer marcar y destacar es un claro ejemplo de point of care remotos, por decirlo de alguna forma, donde el laboratorio va a jugar un rol importante en el control de calidad, ¿sí? Y para eso va a tener que utilizar herramientas informáticas que van a permitir tomar decisiones desde el laboratorio en todos esos gasómetros que pueden ser colocados en la institución, en un CTI, en el bloc, en la emergencia, etc. Luego, por supuesto, vamos a abordar con simulaciones clínicas estos temas de la emergencia particularmente. El módulo de bioquímica, se seleccionaron 3 temáticas, como dije hace un rato: la clásica tira de orina, que antes se leía solamente sin ningún otro dispositivo, hoy acompañada de la posibilidad de utilizar dispositivos para mejorar la calidad de la lectura. Esos dispositivos pueden utilizarse ya sea en una emergencia de un hospital, y cada vez que se complejizan, en realidad ya son utilizados dentro del laboratorio y dejan de ser un POC. Seleccionamos también los glucómetros, porque obviamente son cruciales en lo que es el control y seguimiento de la diabetes, no así en el diagnóstico. Seleccionamos también para el módulo de bioquímica la investigación de sangre oculta en materia fecal, y vamos a ver entonces la diversidad que tenemos allí, y cómo nuevamente tenemos que trabajar en conjunto para asegurar que cada uno de estos POC puedan realizar un diagnóstico de calidad en cada uno de nuestros pacientes, ya sea lo estemos realizando en una emergencia, en un bloc o en una policlínica periférica. El módulo de inmunología, este módulo se basa en el diagnóstico de algunas, o captación de pacientes con algunas enfermedades infecciosas. Seleccionamos el test de VIH, seleccionamos sífilis, y seleccionamos también test rápidos para SARS-CoV-2, porque es una temática que obviamente en el medio de la pandemia nos interesa muchísimo. Este módulo no tiene complejidad en lo tecnológico, la mayor parte de los POC destinados en este módulo son de tiras inmunocromatográficas. El módulo de microbiología, se seleccionaron algunas enfermedades para nosotros, para Uruguay, enfermedades infecciosas que podríamos decirlas exóticas, que han estado ingresando en los últimos años en nuestro país, como dengue y como leishmaniasis, para tratar y ver el rol de los test rápidos en el diagnóstico de estos, y mantuvimos alguna clásica, como la faringitis estreptocóxica, que es de uso prácticamente en todas las cuartas y en muchas policlínicas para decidir tratamiento antibiótico o no tratamiento antibiótico. Continuamos con el módulo de hematología, a cargo de el módulo de hematología. Acá seleccionamos 2, uno de los point of care más utilizados en los últimos tiempos para
el control del paciente anticoagulado, se usa habitualmente en policlínicas de anticoagulación, en policlínicas de seguimiento, y seleccionamos también el recuento linfocitario, muy importante en el seguimiento de pacientes VIH, que también se puede ser utilizado como un point of care en policlínicas de enfermedades infecciosas. El módulo de biología molecular es uno de los últimos módulos, y este módulo va a abordar sobre todo también plataformas moleculares para diagnósticos rápidos, y acá bueno, marcar un poco la diferencia entre lo que consideramos rápido, destacando que hay algunas definiciones de point of care que hablan de una respuesta de 15 a 20 minutos para considerarlo como rápido. Nosotros entendemos que estas plataformas son de diagnósticos rápidos si comparamos que podemos estar haciendo un diagnóstico de una meningoencefalitis con un panel de biología molecular en 1 hora, ¿sí? Versus otros procedimientos de biología molecular que pueden llevar 6, 12 horas o más. O sea que por eso los incluimos aquí. No olvidar que hay algunos de estos que también fueron diseñados para poder utilizarse sin ningún ambiente de laboratorio, por lo cual también cumplen con ese objetivo de tiempo de respuesta y de diagnóstico oportuno al lado del paciente. O sea que vamos a hacer hincapié, no solo en este caso en el diagnóstico rápido de COVID por un Ginesper, sino que también ese Ginesper se puede utilizar para un diagnóstico rápido de tuberculosis, tan importante en algunas regiones, y también los paneles para diagnósticos de infecciones respiratorias o meningoencefalitis, o infecciones virales respiratorias. Bueno, y creo que por acá vamos a ir dejando abierto alguna pregunta que pueda haber sobre, sobre el curso y sobre la interacción del curso. Decirles desde ya que contamos con la participación de todos ustedes. Esperamos que este curso sea de utilidad para todos los participantes que así que decidan participar, valga la redundancia. Y bueno, no sé, no he visto si hay preguntas sobre el funcionamiento. Lea, no sé si estás viendo. Sí, sí, doctora Ballesté, aprovecho, si puede dejar de compartir pantalla, estupendo. Aprovecho para comentarle a los participantes, bueno, agradecerles a todos el que nos hayan acompañado en esta transmisión. Tuvimos reportes de sintonía desde más de una decena de países, desde Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, a todos muchísimas gracias por conectarse. Como decía la doctora Ballesté, durante el evento les estuvimos compartiendo en el chat la URL o la página web dedicada al curso, que les estoy compartiendo pantalla, para que también puedan familiarizarse con ella. La dirección es REDEMC, por las siglas de la Red de Educación Médica Continua, /test rápidos. Acá van a contar con toda la información que ya les anticipaba la doctora Ballesté, y encontrarán los objetivos del curso, el programa por cada uno de los módulos temáticos. Podrán conocer todo el equipo académico que está respaldando esta importante instancia de actualización en línea. Les adelantamos que también durante la transmisión se compartió otra dirección que los lleva directamente a un formulario para aquellos interesados en registrarse al curso con un precio bonificado que durante este evento hemos puesto a su disposición. Por favor, si les interesa, pueden dirigirse al chat, ahí encontrarán ambas direcciones, y puntualmente vinculado a lo que es la modalidad dentro de nuestra plataforma virtual. Hay muchos que se nos han acercado comentando, bueno, dura 2 meses, es mucho. Sepan que este es un curso con modalidad asincrónica. Ya la doctora Ballesté puntualizaba en qué semana se va a ir por fecha, ¿no? Desarrollando cada temática, pero ustedes sepan que como es con modalidad asincrónica, van a poder organizar su tiempo y llevar adelante el curso adecuándose a las rutinas diarias. Es una de las facilidades además que nos ofrece las instancias en línea y la interacción a través de nuestra plataforma, donde van a estar además en contacto con los docentes, con este excelente equipo que han preparado, organizado las doctoras Ballesté y Ana Barindelli, que también está en la coordinación de la dirección académica. Son materiales específicamente preparados para el curso,
Esperamos verlos a partir del 4 de agosto, van a estar en contacto a través de foros de intercambio a lo largo de todo el curso, también asincrónicos, van a poder organizarse de acuerdo a su propia disponibilidad individual para ingresar, participar, y esperamos que sea un provechoso aprendizaje para todos. Creemos siempre que es un ida y vuelta, ¿verdad, doctora Seija? Que ya tiene varias experiencias en nuestra plataforma. Terminamos aprendiendo todos, desde el equipo docente y todos los participantes también. Resulta que es una grata experiencia más allá de todo el conocimiento adquirido. Los dejo a ustedes por si quieren reforzar algún tema o alguna pregunta que les parezca importante. No, yo siempre apoyando un poco eso, que estos cursos son muy desafiantes siempre porque hay, digamos, participantes de muchos países con realidades muy diferentes, entonces uno a veces se tiene que situar en diferentes realidades y realmente aprende mucho. Es una relación, más que de docente-estudiante, es una relación de equipo, de gente que está haciendo las mismas cosas y que unos a otros nos vamos alimentando de los conocimientos. Y a veces realmente se generan, digamos, preguntas desafiantes que uno tiene que estar buscando respuestas y que, digamos, es una interesante experiencia. La verdad que nosotros ya tenemos varios cursos más de un área, de otra área más de la microbiología, y realmente son experiencias muy gratas, muy interesantes y con mucho aprendizaje. Bien. Bueno, muchas gracias a todos, a los ponentes que nos estuvieron acompañando acá, particularmente al doctor Julio García. Realmente muy grata poder compartido este webinar y compartir las experiencias, porque bueno, sin duda que son instancias docentes para los participantes del webinar, pero también para nosotros como ponentes aquí. O sea que muchísimas gracias a todos los presentes por habernos acompañado, esperamos que haya sido productiva. Podríamos estar horas charlando y discutiendo, pero bueno, hay que respetar los tiempos y seguramente bueno, habrán otras instancias para volver a tratar este tema y otros. Muchas gracias a todos. Esperamos verlos en campus entonces. Muchas gracias al panel y a todos los participantes en línea. Hasta un próximo encuentro. Bien. Bueno, muchas gracias, que pase bien. Gracias.